El silencio era un peso físico, aplastando el apartamento, mi pecho y el ritmo frenético y martillante de mi propio corazón. Eran las 3:17 de la mañana. Yo era Alejandro, un hombre de 28 años cuya vida acababa de revelarse como una mentira meticulosamente construida. La mujer que dormía plácidamente a mi lado, mi esposa legal, Camila, de 26 años, era una extraña que había desmantelado sistemáticamente los 8 años de confianza y vida compartida que habíamos levantado. Estaba parado en el umbral del cuarto de invitados, mirando la negrura opresiva, sintiendo el frío que se colaba a través del delgado pijama. Mis manos aún temblaban, un persistente y nervioso temblor que delataba la karma fría y hueca que intentaba proyectar. La sensación de su teléfono, el cristal frío y suave, todavía estaba grabada en mi palma. El recuerdo de la pantalla, la verdad cegadora y fea que había mostrado, ardía detrás de mis párpados. Durante el último mes, ni siquiera había podido procesar lo que sentía. Sentía que mi mundo entero se había derrumbado de la noche a la mañana. 8 años. Empezamos jóvenes, recién salidos de la universidad, navegando juntos el viaje desordenado y emocionante de convertirnos en adultos. Solíamos tener conversaciones profundas sobre la infidelidad, no como una amenaza, sino como una frontera protectora, una brújula moral compartida. Hablábamos de lo fácil que era que un pequeño coqueteo se sintiera inofensivo, pero que, una vez que cruzas esa línea física y definitiva, ya no hay vuelta atrás. Creímos en esas palabras. Pensamos que nuestras conversaciones nos inmunizaban, nos protegían de los clichés del fracaso matrimonial. Nunca pensé que esas conversaciones terminarían describiéndonos a nosotros. Y yo, el tonto, hasta había bromeado sobre mi propia certeza. Solía decirle con una sonrisa: «Soy demasiado inteligente para que me atraques». La arrogancia de un hombre completamente cegado por el amor y la confianza. Yo no era demasiado inteligente. Simplemente estaba demasiado profundamente invertido, demasiado complaciente en mi creencia de que nuestro cimiento era inquebrantable. El proceso de descubrimiento había sido un lento y agonizante arrastre hacia la certeza. Yo había confiado en ella por completo. Luego, las pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Los cambios. Empezó a consumir marihuana con más frecuencia, siempre con Mateo. Y no era solo la droga, era el secreto, el vicio compartido que me excluía. Luego, el concierto. Hace aproximadamente mes y medio, ella y Mateo, vamos a usar su nombre, el nombre del traidor, del Judas, del hombre que yo ayudé, fueron juntos a un concierto de un rapero porque ambos son grandes fanáticos. El concierto fue cancelado, pero aún así se quedaron juntos. Al principio no le di mucha importancia porque confiaba en ambos. Confiaba en mi esposa de 8 años y confiaba en el hombre al que había sacado de la desesperación en Bogotá. Mateo, el recuerdo de él torcía el cuchillo. Era alguien a quien yo ayudé cuando llegó por primera vez a Colombia hace 3 años, huyendo de la crisis. Yo no solo le di consejos, lo apoyé, lo animé y, lo más importante, lo presenté a mi círculo. Se convirtió en una parte de nuestro grupo y yo realmente pensé que era mi amigo, mi parcero. Fue un proyecto de mi mejor naturaleza, un testimonio de mi generosidad, y él había pagado esa amabilidad acostándose con mi esposa. La audacia, la crueldad calculada de usar mi amistad como tapadera, como una vía de acceso a mi vida íntima, fue algo así como una segunda traición distinta. Una puñalada por la espalda sin anestesia. La primera sospecha real e innegable me golpeó una noche cuando él vino a mi edificio a recogerla. Lo vi desde mi balcón. Ni siquiera me envió un mensaje para saludar. Una simple cortesía, un detalle menor. Pero gritaba secreto. Estuvieron juntos desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. 5 horas. 5 horas que luego me di cuenta de que eran un patrón, no una anomalía. Cuando finalmente le pregunté sobre eso, más tarde, si alguna vez hablaban de mí,
Ella dijo que no, lo cual me dolió más de lo que esperaba. Incluso entonces pensé que era solo distancia emocional, no algo peor. Anoche, sin embargo, ese fue el punto de no retorno. Mientras estábamos en la intimidad, ella dijo algo completamente fuera de lugar. Algo que me revolvió el estómago. Era una vulgaridad, una frase que era a la vez erótica y completamente ajena, que no pertenecía a la mujer que yo conocía. Traté de ignorarlo, de racionalizarlo como una rareza momentánea, un intento desesperado de darle sabor a nuestra vida. Pero no pude dormir. Tuve un sentimiento abrumador, una corazonada de que algo andaba mal. Esa frase fue la clave, el pequeño detalle específico que no encajaba en la narrativa de nuestra vida, pero encajaba perfectamente en la narrativa de la traición. Y luego, la rendición final a la paranoia. Nunca había mirado su teléfono en 8 años, pero lo hice. Mis manos temblaban, una reacción puramente fisiológica a la transgresión moral y emocional que estaba cometiendo. Revisé sus mensajes de texto. Nada. El breve y vertiginoso momento de alivio, un momento en el que casi me convencí de detenerme, de disculparme con mi propia irracionalidad, se extinguió rápidamente. Luego abrí su registro de llamadas. Mateo fue la llamada perdida más reciente. El nombre, destacando limpio y frío contra la lista de números, fue un nuevo chorro de ácido. WhatsApp, la tumba digital de los secretos. Busqué palabras al azar, como amor, ven, te extraño. Palabras estúpidas, desesperadas. Fue entonces cuando encontré un hilo eliminado con él. El caché, la copia de seguridad, el lugar donde residen los fantasmas digitales. Lo encontré. La foto. Una tira de píldoras anticonceptivas. Clínica, pequeña, inconfundible. El pie de foto era una burla a todo lo sagrado. El desayuno de campeones. No eran solo las pastillas, era el tono triunfante, casi de celebración. Era una broma compartida, una intimidad oscura y conspiradora que me excluía, total y definitivamente. Luego, otro mensaje donde ella decía algo como, si quieres olerme, huele ese condón en el piso. Esa frase me rompió por completo. Fue la vulgaridad máxima, la prueba cruda y descuidada de la intimidad física, la destrucción total del respeto. La mujer que escribió eso no era la mujer que dormía a mi lado, que planeaba nuestro futuro, que compartía mis miedos y sueños más profundos. Era una hedonista, una mentirosa, una persona completamente desconocida para mí. Y el objeto de su sórdido humor era un condón usado, desechado en una habitación que no podía soportar imaginar. El colmo de la desfachatez. La ironía, el timing cruel e implacable, seguía acumulándose. Lo peor es que a ella le llegó su periodo hoy. Por lo general está muy emocional el primer día. Su cumpleaños se acerca, el 22 de octubre. Las celebraciones familiares están justo antes de eso. Un calendario lleno de momentos familiares compartidos, ahora irrevocablemente contaminado por su vida secreta. Y la lección objetiva de mi propia estupidez. Incluso le pedí un bolso de diseñador que llegó hoy. Todavía está en la caja en el fondo del armario, un símbolo prístino y caro del hombre que pensó que conocía a su esposa. El hombre que estaba planeando una celebración mientras ella estaba planeando su próxima reunión clandestina. Aún no la he confrontado. El shock me ha paralizado, atrapándome en esta habitación fría y oscura. Todos mis amigos dicen que me aleje de inmediato, que no hay vuelta atrás. Hablan con la claridad de la distancia, la lógica del no involucrado. Ellos ven la verdad dura y simple. La traición es una ruptura completa. Pero mi corazón aún quiere escucharla. Mi corazón es un órgano testarudo y sangrante, aferrándose al recuerdo de 8 años hermosos, desesperado por una explicación, una circunstancia atenuante, algo que pueda hacer que esta horrible realidad sea menos absoluta. Conozco el cliché. Mi corazón quiere darle una segunda oportunidad. Pero todos sabemos lo que sucede cuando le das una segunda oportunidad a una tramposa. Invitas a que la herida vuelva a entrar, permitiendo que se infecte más profundamente. Y los factores externos se sentían como grilletes de hierro. Mi madre y mi hermana la adoran.
Mi madre sola, en especial, había adoptado a Camila como la hija que nunca tuvo. Se van a destrozar cuando se enteren. Esto no se trata solo de mi dolor, se trata del daño colateral a las personas que más amo en el mundo. Siento que mi mundo entero se derrumbó de la noche a la mañana. Ni siquiera sé por dónde empezar o cómo confrontarla. Hay tanto en juego. Mi familia, nuestro matrimonio, todo lo que construimos. El peso de esa decisión, destruir todo, o intentar reconstruir sobre tierra quemada, es aplastante. Soy un hombre suspendido en un momento de cero absoluto, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. El hombre que pensé que era, la vida que pensé que tenía, el amigo en el que pensé que confiaba, la esposa que pensé que conocía, todo ilusiones, destrozadas y desaparecidas. ¿Qué debo hacer ahora? La mañana siguiente no llegó con un estruendo, sino con una normalidad calculada y enfermiza. No había dormido. El suelo frío del cuarto de invitados había ofrecido más consuelo que el lecho matrimonial. Cuando la alarma al otro lado del apartamento finalmente sonó, un sonido alegre e ignorante, yo ya estaba vestido, rígido junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba a un mundo que aún estaba intacto, a diferencia del mío. Seguía el ritual de preparar café, 2 tazas. El ritual en sí se sentía como una traición. Este pequeño acto doméstico, realizado miles de veces, ahora estaba contaminado. Camila entró en la cocina, con una de mis viejas camisetas holgadas, una vista familiar que ahora se sentía como un disfraz para un crimen que se preparaba para negar. Parecía cansada, un poco demacrada. Era el primer día de su periodo y la volatilidad emocional que usualmente lo acompañaba ya era un cable tenso en el aire. «Buenos días», murmuró, con la voz espesa por el sueño, buscando inmediatamente su taza. La observé tomar un sorbo. Mis manos, que aún sostenían la taza de café que había preparado para mí, se sentían desconectadas, como si las estuviera observando desde la distancia. ¿Él le preparó café? ¿Tenían sus propias rutinas matutinas secretas? ¿Sus propias versiones de nuestra vida? El horror puro y mundano estaba en estos pequeños detalles cotidianos. «Camila», comencé, el nombre atascado en la garganta, un sonido seco y áspero. «Necesito hablar contigo sobre anoche». Ella se giró, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué pasa con anoche?». Sonaba genuinamente confundida, lo que solo amplificó mi pánico interno. ¿Era tan buena? ¿Estaba la traición tan profundamente enterrada bajo capas de inocencia practicada? El recuerdo de su vulgar susurro en la oscuridad, esa frase que olía a sábanas de otra persona, me golpeó. Cuando estábamos juntos, empecé, manteniendo mi voz nivelada, cuidadosamente controlada. Dijiste esa cosa. No fuiste tú. No sonó como tú. Fue una frase, Camila, y necesito que me digas dónde la escuchaste. Ella se encogió de hombros, desestimándolo con un descuidado movimiento de la mano. ¿Eso? No sé, solo estaba intentando algo nuevo, tratando de darle sabor. Siempre dices que necesitamos darle sabor. Me miró a los ojos, una mirada fugaz pero defensiva, desafiándome a seguir presionando. Intentando algo nuevo. La mentira casual fue una puñalada fresca, dándole sabor con el vocabulario de Mateo, con la vulgaridad de Mateo, el tipo de lenguaje crudo y desechable que siempre había tratado de ignorar en él. La miré, buscando en sus ojos un atisbo de remordimiento, una pizca de la mujer que amaba, pero solo vi una defensiva fría y ligeramente molesta. Camila, ese no es el punto. Crucé los brazos, apoyándome en el mostrador, necesitando de repente la solidez del mármol bajo mis codos. El olor a café y a confianza quemada llenaba el aire. Has estado diferente durante un mes. La marihuana, las noches tarde, el repentino secretismo. Estás distante, emocionalmente ausente. Ella se erizó instantáneamente. La defensiva se endureció hasta convertirse en ira, su voz subiendo ligeramente. «Oh, aquí vamos. Siempre se trata de la hierba, ¿no? Soy una adulta, puedo salir con mis amigos. ¿Desde cuándo tengo que fichar contigo? ¿Por qué estás siendo tan controlador?»
Su reacción era perfecta, demasiado perfecta. Una desviación de manual, el movimiento clásico del culpable, cambiar el foco, convertirme a mí en el marido irracional y controlador. Recordé la noche en que vi a Mateo recogerla desde el balcón. Estuvieron juntos 5 horas, 5 horas de traición, y él ni siquiera tuvo la decencia de enviarme un rápido hola. Ese fue el momento en que la sospecha se cristalizó. Le conté sobre esa noche. Le dije que había visto a Mateo desde el balcón. Le dije que me parecía extraño que no me enviara un mensaje, que no subiera. Le dije que sabía que habían cancelado el concierto, pero que aún así se quedaron juntos, que confiaba en ambos, pero los cambios en ella, la distancia, el secretismo, eran imposibles de ignorar. Expuse los hechos, fríos y cronológicos. Cuando te pregunté si alguna vez hablaban de mí y dijiste que no, esa mentira por omisión dolió más de lo que sabes. Incluso entonces pensé que era solo distancia emocional, no algo peor. Te di el beneficio de la duda, Camila. Te di todo. Ella suspiró, un sonido dramático y fatigado, pasándose una mano por el cabello. Estábamos hablando de música, de su cultura, de Colombia, de su estatus de refugiado y de lo difícil que es empezar de nuevo. Él es mi amigo también. Tenemos cosas en común. ¿Por qué estás tratando de hacer un drama de esto? Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Su estatus de refugiado. Mi estómago se revolvió. Un violento y nauseabundo tirón. Yo lo ayudé. Le di una plataforma, un hogar, una amistad. Y él me pagó acostándose con mi esposa. El puro frío oportunismo, la crueldad calculada de usar mi buena voluntad como un escudo. Tomé un respiro profundo, decidiendo un enfoque diferente, un movimiento psicológico. Aún no estaba listo para sacar el teléfono. Necesitaba ver hasta dónde llegaría ella para proteger la mentira. Necesitaba saber la profundidad de su capacidad de engaño. Camila, tengo una corazonada. Sé que algo anda mal. Sé que estás ocultando algo. Se trata de Mateo, ¿verdad? Solo dímelo. Por favor, dime que no es lo que pienso. Le di la apertura, la salida elegante, la oportunidad de admitir el crimen menor, la infidelidad emocional y comenzar la operación de salvamento. El momento se estiró, espeso y doloroso. Ella desvió la mirada, sus ojos se dirigieron a la ventana, luego de vuelta al suelo. El silencio no fue una admisión, fue una negociación con su propia conciencia, un cálculo rápido de la mentira mínima necesaria para salvar el matrimonio. «No pasó nada», dijo finalmente, su voz más suave ahora, casi suplicante, una vulnerabilidad perfecta y practicada. «Simplemente nos acercamos mucho. Me sentía sola, me sentía desconectada de ti y él estaba ahí. Hablamos, desahogamos, somos amigos, pero entiendo cómo se ve. Dejaré de verlo, dejaré de fumar marihuana, haré cualquier cosa. No quiero perderte. Te amo». Fue una actuación hermosa. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, lágrimas reales y genuinas de miedo. Miedo a ser atrapada, miedo a perder la seguridad, la casa, la estabilidad financiera compartida, no miedo a perderme a mí. La diferencia era marcada. Estaba admitiendo cercanía, la apariencia de incorrección, infidelidad emocional tal vez, el pecado menor, pero no la verdad física, no la foto de las píldoras, no el condón en el piso. Había elaborado meticulosamente su confesión, limitando el daño. Mi corazón, ese órgano tonto y terco, todavía se esforzaba hacia ella, quería desesperadamente creer la media verdad, quería aceptar la concesión limitada, pero la imagen de las píldoras anticonceptivas, el texto vulgar, brilló detrás de mis ojos, una implacable presentación de diapositivas de la realidad. Miré al mostrador. La caja de FedEx que contenía el bolso de diseño estaba ahí, sin abrir. Un monumento frío y burlón a mi devoción ciega, mi inminente generosidad. Era un costoso bolso de cuero que había pasado semanas eligiendo para su cumpleaños.
un regalo programado para mediados de octubre, ahora contaminado por el conocimiento de sus secretos de octubre. «Pedí esto para ti», dije, señalando la caja, mi voz plana, desprovista de emoción. «Llegó ayer. Tu cumpleaños se acerca. Estaba planeando un viaje sorpresa». Ella siguió mi mirada y su rostro se arrugó aún más. Una ola de culpa, una real esta vez, por el insulto monetario, la traición a mis esfuerzos, pareció golpearla. «Por favor», susurró, acercándose, buscando mi mano, sus dedos rozando mi abrazo. «Tuamos 8 años. Sé que me equivoqué, estuve distante, fui descuidada con tus sentimientos, pero te amo. No dejes que unas pocas noches tarde arruinen todo. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia». El toque fue una violación. Suavemente aparté mi abrazo. Sus palabras, noches tarde, descuidada con tus sentimientos, terapia, fueron todas cuidadosamente elegidas para minimizar la profundidad del abismo. Me estaba vendiendo un problema que podía arreglarse, cuando yo sabía que ella había incendiado toda la casa. Fui al cuarto de invitados y regresé sosteniendo su teléfono. La ilusión de mi calma se hizo añicos. Mi voz era un martillo, fría y afilada, resonando en el aire estéril de la cocina. «No son unas pocas noches tarde, Camila. Lo sé todo». Su cara se drenó de color. Las lágrimas se detuvieron al instante, reemplazadas por una máscara terrible y vacía. El cambio fue inmediato, total. La esposa emocional y arrepentida se desvaneció, dejando atrás a la mentirosa, acorralada y calculadora. La actuación había terminado. La realidad estaba aquí. Sus ojos se dirigieron del teléfono en mi mano a mi fase, buscando, evaluando el daño. Desbloqueé el teléfono y se lo mostré, abierto al hilo de WhatsApp eliminado. Lo primero que vio fue la foto. El desayuno de campeones. Había bajado lo suficiente para que la línea del condón fuera visible. «Léelo», ordené. Mi voz apenas un susurro, pero sosteniendo la fuerza de trueno. «Quiero saber qué se supone que debe hacer un hombre que te ayudó a escribir las reglas de nuestro matrimonio. Un hombre que pensó que era demasiado inteligente para atraparte con esto. Quiero saber qué tiene que decir una mujer que acaba de jurar que solo tuvo unas pocas noches tarde con un amigo sobre el condón en el piso». Ella no intentó alcanzar el teléfono. Solo se quedó mirando la pantalla y luego de vuelta a mi fase. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Era el sonido de un muro derrumbándose, la admisión final e innegable de culpa. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Una banda sonora mundana para la aniquilación total de mi mundo. El siguiente paso, lo sabía, tenía que ser una confrontación con Mateo, la otra mitad de esta ecuación envenenada. Camila permaneció inmóvil. Su rostro, hace unos momentos un tapiz de falso remordimiento y lágrimas tácticas, era ahora un lienzo en blanco de derrota. No había gritado, no había estallado en llanto. Simplemente se quedó mirando el teléfono en mi mano, luego la caja en el mostrador, luego de vuelta al hilo expuesto, la evidencia digital de su crueldad casual. El silencio era profundo, frío y absoluto. «Di algo», exigí finalmente, la palabra lo suficientemente afilada como para sacar sangre. «Dime por qué». Su boca se abrió, pero solo un aliento seco y sibilante escapó. Ya no intentó mentir. El volumen y la vulgaridad del hilo eran demasiado para negar. El condón en el piso. Esa frase fue su perdición. Era demasiado fea, demasiado real. Yo era infeliz, susurró. Su voz apenas audible, pequeña y patética. Estábamos desconectados. Siempre estabas trabajando. No estabas presente. El cliché. La defensa cansada y gastada de todo infiel desde el principio de los tiempos. Sentí una oleada de rabia pura, al rojo vivo, una emoción tan intensa que eclipsó momentáneamente el dolor. ¿Desconectados? Me reí. Un sonido áspero y sin humor que raspó mi garganta.
¿Crees que eso justifica esto? ¿Crees que eso justifica invitar a un hombre que rescaté a nuestra casa, a nuestra cama? ¿Un hombre al que consideraba un hermano? ¿Mateo? Sus ojos cayeron, fijos en los azulejos blancos e impecables del suelo de la cocina. No podía encontrar mi mirada cuando mencioné su nombre. Mateo. Quiero hablar de Mateo. ¿Tienes alguna idea de la audacia que se requiere para hacer esto con él? Yo lo apoyé. Lo ayudé a conseguir sus papeles. Le presté dinero cuando lo necesitó. Lo traje a la cena de Navidad con mi madre, que lo adora. ¿Entiendes qué clase de persona es él? ¿Qué clase de monstruo paga la amabilidad con esta clase de traición venenosa? Ella negó con la cabeza débilmente. Él simplemente me entendió. Él escuchó. Compartimos cosas. Compartieron cosas. Sí. Como un paquete compartido de anticonceptivos y una asquerosa broma compartida sobre un condón usado. La imagen de las píldoras brilló de nuevo en mi mente. El desayuno de campeones. Estampé el teléfono contra el mostrador de mármol. No le di otro momento. El aire en la cocina me estaba asfixiando. Mi próximo objetivo no era ella, era él. Necesito que te vayas, dije, mi voz ahora una orden baja y peligrosa. Ahora mismo. Empaca una maleta para unos días. No hables con mi mamá, no hables con mi hermana, simplemente vete. Necesito tiempo, necesito espacio para respirar antes de decidir cómo voy a detonar toda tu vida. Ella levantó la vista, el miedo finalmente reemplazando la máscara de derrota. ¿Pero a dónde iré? Ve a la casa de una amiga, ve a un hotel, ve con Mateo, no me importa, solo sal de esta casa, ahora. Intentó tocarme de nuevo, una mano suplicante que se extendía hacia mi brazo, pero me aparté, retrocediendo como si fuera de una plaga. El rechazo fue absoluto. Ella lo vio, finalmente entendió la finalidad de la brecha. Se giró, caminando lenta y pesadamente hacia el dormitorio, la habitación que había profanado. Mientras empacaba, una resolución fría y calculadora se apoderó de mí. No podía simplemente dejarla ir y dejarlo a él libre. Él merecía el mismo nivel de shock, la misma humillación pública y aplastante. Mi impulso original fue llamarlo, gritar, pero eso era demasiado fácil, demasiado predecible. Lo negaría. Usaría su inocencia practicada, su historia de refugiado, para manipularme de nuevo. No, necesitaba una confrontación física. No para mí, yo tenía el teléfono, sino para el mundo, para mis amigos, para el tribunal de la opinión pública. Necesitaba ver su cara. Saqué mi propio teléfono, el que ella no había tocado, y encontré su número. Hice una pausa, con el corazón latiendo con fuerza, luego decidí la estrategia. No podía ser acusatorio, tenía que ser amigable, invitador, una trampa. Hola, parcero, le envió el mensaje. Mucho tiempo sin hablar. Tengo algo loco de lo que necesito hablar contigo. Es importante, sobre Camila. ¿Estás ocupado ahora? ¿Puedes venir? Ya mismo, urgente. Esperé. Los segundos se extendieron hasta la eternidad. Las ruedas de la maleta de Camila rozaron el suelo de madera en el pasillo. Unos minutos después llegó la respuesta. Mateo. ¿Todo bien? Puedo estar allí en 20 minutos. Perfecto. El cumplimiento ansioso de un hombre que pensaba que lo llamaban como un amigo de apoyo, un confidente. La ironía final. Camila salió del dormitorio con una pequeña bolsa de noche. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, pero desprovista de lágrimas frescas. Parecía menos una esposa y más una reclusa siendo transferida. Me voy, murmuró. Me quedaré en casa de Luisa. Te llamaré más tarde. No, le dije. No me llames. Yo te llamaré cuando esté listo. Y Camila, necesito tu llave. Todas ellas. Ella rebuscó en su bolso, sus manos temblando peor que las mías la noche anterior. Colocó un pequeño anillo de llaves en el mostrador. Miró el costoso bolso de diseñador que todavía estaba en su caja de FedEx. Dudó, luego me miró,
dándose cuenta de que el regalo ahora era veneno. No se atrevió a tocarlo. Se giró y caminó hacia la puerta principal. El clic de la cerradura a un punto final apagado al final de nuestra condena de 8 años. En el momento en que la puerta se cerró, sentí una claridad casi eufórica. El dolor seguía ahí, un dolor constante, pero fue superado por la misión. La agitación emocional se transformó en precisión fría y forense. Tomé el teléfono de Camila, la arma ultimata, y lo conecté a mi portátil. No solo quería el hilo, quería la descarga completa. Copié todo. Los registros de llamadas, las fotos geoetiquetadas, los mensajes eliminados, las copias de seguridad. Estaba construyendo un caso, un archivo digital de destrucción. Incluso tomé una fotografía de alta resolución de la pantalla que mostraba las líneas más condenatorias, con marca de tiempo, perfecta para un abogado, o un juez, o mi madre. 20 minutos después sonó el timbre. Tomé un respiro profundo. Esta era la segunda etapa de la guerra. Caminé hacia la puerta, mi corazón ahora latiendo un tambor lento y pesado de anticipación. Miré por la mirilla. Mateo estaba ahí. Su rostro una máscara de preocupación, interpretando el papel del amigo leal que se apresura a ayudar. No tenía idea de que estaba entrando en su propia ejecución. Abrí la puerta y forcé una pequeña sonrisa cansada. «Mateo», le dije, haciéndome a un lado para que entrara. «Gracias por venir tan rápido. Yo realmente necesito hablar contigo sobre Camila. He descubierto algo horrible». Él entró, sus ojos buscando en la habitación. «¿Dónde está ella? ¿Todo bien? Te ves terrible, parce». Era un buen actor. Su preocupación parecía genuina. Sus movimientos sueltos y amigables. Llevaba la misma chaqueta oscura que a menudo había visto colgando en el respaldo de nuestra silla del comedor. La ironía era casi insoportable. «Siéntate, Mateo». Lo guié a la sala de estar. La gran mesa de centro estaba entre nosotros, una frontera de madera para la inminente explosión. Me senté en el sofá. Él se sentó en el sillón de enfrente, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas, la imagen perfecta de la camaradería preocupada. «Dime, hombre, ¿qué está pasando?» Hice una pausa, dejando que el silencio se colgara pesado, saboreando los últimos segundos de su cómoda ignorancia. Luego me incliné hacia adelante, mi rostro dejando caer la sonrisa cansada, reemplazándola con algo duro y frío. «Se trata de confianza, Mateo, y de traición. Eso es lo que está pasando, y se trata de ti». Su rostro se congeló. El cambio fue instantáneo. La preocupación casual se evaporó, reemplazada por un destello de miedo, una microexpresión de terror puro y atrapado. Él lo sabía. Aún no saqué el teléfono. Quería que confesara, que se derrumbara bajo el peso moral de lo que había hecho. «Lo sé, Mateo. Sé lo de tú y Camila. Sé sobre el último mes. Sé sobre el concierto cancelado. Sé sobre las 5 horas que pasaron juntos cuando me dijiste que estabas en el trabajo. Lo sé todo». Empezó a balbucear. No, parce, lo tienes todo mal. Solo somos amigos, solo hablamos. Camila y yo». Levanté una mano, silenciándolo. No necesitaba gritar. El peso de mi conocimiento era suficiente. «Quiero que te detengas. No insultes mi inteligencia de nuevo. No insultes la amistad que te di, la ayuda que te di, la confianza que deposité en ti. Hace 3 años te saqué de la desesperación en Bogotá. Te di una familia, un sistema de apoyo, y me lo pagas acostándote con mi esposa y haciendo bromas sobre ello en un hilo de mensajes eliminado». Busqué el teléfono de Camila a mi lado. Lentamente lo desbloqueé, desplazándome a la evidencia ahora permanente. Empujé el teléfono sobre la mesa hacia él. Se deslizó hasta detenerse directamente bajo su nariz. «Quiero que mires eso, Mateo, y luego quiero que me digas exactamente cómo se huele un condón en el piso».
Se quedó mirando la pantalla. El color lo abandonó por completo. Sus manos, que habían estado reposando sobre sus rodillas, comenzaron a temblar. No tomó el teléfono, solo se quedó mirando la foto condenatoria y el texto vulgar. La foto de las píldoras, el desayuno de campeones, era la pieza central de su humillación. Estaba atrapado. La visita amistosa se había convertido en un confesionario, y yo era su sacerdote implacable. Mateo no se movió. Se sentó allí, encorvado, la luz de la ventana atrapando el brillo del miedo en su frente. El teléfono yacía en la mesa de centro como una bomba de relojería, abierto a la foto de las píldoras y la línea sobre el condón en el piso. La vulgaridad del mensaje era su propia forma de violencia, un golpe entregado directamente a su pretensión de inocencia. «Habla, Mateo», lo insté, mi voz peligrosamente tranquila. «Háblame de la amistad que te di. Háblame de la decencia que me debías». Esperé. El silencio fue agonizante, puntuado solo por los sonidos distantes del tráfico de la ciudad y las respiraciones frenéticas y superficiales que intentaba reprimir. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes, calculadores. Estaba buscando un ángulo, una salida, un último hilo de manipulación. «Parce, escúchame, estás exagerando esto», confesó. La palabra un rasgo. «Fue solo un error, unas pocas veces. No significó nada. Fue físico, nada más. Camila estaba pasando por cosas, estaba vulnerable. Y yo cometí un terrible error de juicio. Lo juro, dejaré de verla, dejaré la ciudad, haré lo que quieras». Unas pocas veces. Un terrible error de juicio. La desestimación casual de la magnitud emocional y moral de sus acciones fue impresionante. Él veía esto como un problema transaccional, un error que debía arreglarse con una disculpa y una promesa de reubicación. Me incliné hacia adelante, mis manos planas sobre la mesa, mi mirada taladrándolo. ¿Cometiste un terrible error de juicio? No, Mateo. Tú orquestaste una traición, tomaste la confianza del hombre que te salvó el pellejo en este país y la usaste como un escalón hacia la cama de su esposa. Eso no es un error, eso es una falla de carácter. Y me mentiste a la cara durante un mes. ¿Pensaste que era estúpido? ¿Pensaste que no me enteraría? Tartamudeó. Sus ojos se dirigieron a la puerta. Yo le había dicho dónde se iba a quedar, dónde podía ir con Mateo, pero no le había dado la oportunidad. Sabía que ella lo llamaría, pero el timing era crítico. Claramente él aún no había tenido noticias de Camila. Si lo hubiera hecho, no estaría aquí. «Camila no te dijo que yo lo sabía, ¿verdad?», pregunté, un giro cruel de una sonrisa tocando mis labios. Quería que entendiera que su compañera en el crimen ni siquiera había tenido la lealtad de advertirle. Tragó saliva con fuerza. «No». Retiré el teléfono, desplazándome por el hilo, exponiendo más de su léxico privado, los apodos, los planes nocturnos. «Mira esto. Esto no es un error. Esta es una relación sostenida. Esto es planificación. Esto es intimidad de la que ustedes dos se burlaron conmigo justo aquí en esta casa, posiblemente en este mismo sofá. Y la peor parte, Mateo, la verdadera profundidad de tu depravación, es el gozo que sentiste en el secreto, la risa, la forma en que hablaban de su cuerpo. Lo vi todo, lo tengo todo descargado, cada solo mensaje». La parte de la descarga era clave. Era mi última carta de triunfo, mostrándole que la evidencia no solo era un teléfono en mi mano, sino un archivo en una unidad segura, listo para cualquier uso futuro. Hundió la cabeza entre las manos, un gesto teatral que no me conmovió. No estaba interesado en su actuación de vergüenza, estaba interesado en la verdad. «¿Por qué, Mateo?», pregunté, mi voz suavizándose, cayendo a un nivel casi filosófico. «Genuinamente te ayudé. Me esforcé. ¿Fue porque me resentías? ¿Fue algún tipo de juego de poder culturalmente retorcido? ¿O simplemente fue fácil?». Levantó la cabeza. Las lágrimas de repente corrían por su rostro.
Estas parecían más reales que las de Camila, alimentadas por el inminente colapso de su cómoda vida bogotana. Fue fácil, confesó, la palabra un áspero sonido. Al principio, ella estaba triste, ¿sabes? Se quejaba de ti, de cómo nunca la notabas, de lo ocupado que estabas. Y yo estaba allí, estaba solo. Y luego se convirtió en otra cosa. Se volvió emocionante. El secreto se sentía como si nos estuviéramos saliendo con la nuestra. La confirmación fue agonizante. Admitió la emoción del engaño, la intoxicación compartida de faltarme el respeto. Había sido juzgado por mi esposa como no presente, y este hombre simplemente había entrado en el vacío, saboreando la sensación de ganar un juego que ni siquiera merecía jugar. Me levanté lentamente, alzándome sobre él. La decisión ahora era cristalina. No había segunda oportunidad para Camila, y ciertamente ninguna para él. «Sal de mi casa, Mateo». Se levantó de un salto, el alivio luchando con la humillación. «Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contarlo? ¿A tu madre? ¿A tus amigos?» Lo miré fijamente. «Voy a hacer lo que hace cualquier hombre decente cuando se da cuenta de que ha estado viviendo una mentira. Voy a divorciarme. Y en cuanto a ti, voy a asegurarme de que cada persona en nuestro círculo, cada amigo, cada colega, cada contacto que te admiraba, sepa exactamente qué clase de hombre eres. El hombre que paga la amabilidad con traición, y el hombre al que hay que recordarle de dónde vino». Él retrocedió. «No, parce, por favor, no arruines mi vida aquí». Señalé la puerta. «Esa vida que construiste se construyó sobre mi espalda. Ahora tienes que construir una nueva. Solo. Y empiezas ahora». Prácticamente corrió, agarrando su chaqueta y tropezando hacia la puerta. El sonido de él corriendo por las escaleras, el traqueteo frenético y patético, fue el segundo clic en el cerrojo de mi libertad. Se había ido. El enemigo había sido confrontado y vencido, al menos físicamente. Me quedé en la sala de estar, solo, ahora rodeado por los restos de las explosiones de la mañana. Camila se había ido, Mateo se había ido. El silencio regresó, pero esta vez se sintió diferente. No era el silencio del shock paralizante. Era el silencio resonante de un campo de batalla después de que la artillería se ha detenido. Crudo, vacío, pero con la promesa de paz. Mi mente, previamente consumida por las acciones de Camila y las motivaciones de Mateo, ahora se centró en las consecuencias logísticas y emocionales. Mi madre. Ella adoraba a Camila. Su vínculo era profundo. Camila y mi madre soltera solían cocinar juntas, ir de compras juntas y compartir confidencias que a veces, francamente, me excluían. Decírselo sería la parte más difícil, un segundo acto de destrucción. Caminé hacia el armario y saqué la caja de FedEx, el bolso de diseñador, un cuero italiano de alta gama, un hermoso color que Camila había querido durante meses. Me quedé mirando la caja, pesada con el peso de mis intenciones fallidas. No lo tiré, no lo rompí. Eso habría sido satisfactorio, pero demasiado emocional. En cambio, tomé con cuidado un cúter y abrí la parte superior. Saqué el recibo de regalo, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué dentro de la bolsa vacía. Puse el bolso de nuevo en la caja y lo sellé con cinta. Lo devolveré. Recuperaré mi dinero. Recuperaré la inversión, tanto financiera como emocional, siempre que sea posible. El hombre que era demasiado confiado fue reemplazado por un hombre que era frío, metódico y financieramente sensato. No era un momento para el drama. Este era el momento de cortes limpios y control de daños. La primera llamada que necesitaba hacer no era a un abogado. Era a mi amigo más antiguo, el que me había dicho inmediatamente: «Aléjate, no hay vuelta atrás». Necesitaba que Diego fuera el amortiguador, el escudo, el testigo que siempre había estado de mi lado de la línea.
Necesitaba solidificar mi narrativa antes de que comenzara el inevitable torrente de manipulación de Camila. Ella ya estaba elaborando su historia. Vulnerabilidad, soledad, desconexión. Necesitaba que la verdad, el condón, las píldoras, la traición, fuera la narrativa dominante. Mi recuperación dependía de establecer los hechos, claros y críos, antes de que su actuación pudiera llegar a mi madre. Llamé a Diego inmediatamente, mi amigo más antiguo, la voz de la lógica pura y sin adulterar, el que siempre había cortado mi niebla emocional. Respondió al segundo timbre, su voz sonando áspera por el sueño, e instantáneamente poniéndose en alerta cuando escuchó la calma antinatural en la mía. «Diego, se acabó», dije, sin molestarme con las formalidades. «Me enteré. Camila y Mateo. Ha estado sucediendo por un tiempo». La línea se quedó en silencio por un momento, un espacio pesado que sabía que estaba lleno de su shock, seguido por una oscura confirmación de su consejo anterior. «Te lo dije», murmuró finalmente, su voz baja y dura. Sabía que venía. Vi la forma en que estaban el uno con el otro en la última reunión, la casualidad forzada. Lo sabía, parce. Lo siento muchísimo. «No necesito lo siento», dije. «Necesito táctica». Ella se fue. Mateo estuvo aquí. Lo confronté y confesó. Huyó. Ahora necesito decirle a mi mamá. Y esa es la parte que no puedo hacer. Diego conocía a mi madre. Conocía la profundidad de su afecto por Camila, cómo veía a Camila como el ancla de mi estabilidad. Sabía la devastación que esta noticia le traería a ella, una madre soltera que ya había soportado tanto. Me dijo que fuera a su casa, no para hablar, sino para sentarme, para estar físicamente presente con un testigo leal. Acepté. Necesitaba moverme, estar en otro lugar cuando hiciera la llamada. Antes de irme, di un último y lento paseo por el apartamento. 8 años de recuerdos me asaltaron desde cada rincón. El rasguño en el suelo del día en que movimos la estantería, la pequeña foto enmarcada de nosotros en Cartagena. Cada objeto, una vez un faro de historia compartida, ahora se sentía como una reliquia de una hermosa y aterradora ilusión. Hice una pausa en el dormitorio. El armario estaba abierto. Camila solo se había llevado una pequeña bolsa. Su ropa, sus artículos de tocador. Había dejado atrás la vida completa, el armario completo, el compromiso completo. Incluso había dejado su anillo de bodas. Estaba en su cómoda reflejando la tenue luz de la mañana. Un círculo de metal frío y vacío. Una admisión final y silenciosa de que el matrimonio era desechable. Lo tomé. Lo coloqué en una pequeña caja y lo guardé bajo llave. Esa decisión, de dejar el anillo, fue el signo más claro de su culpa y su capitulación inmediata al final. Conduje a casa de Diego. La ciudad borrosa a mi alrededor. El viaje se sintió como atravesar una frontera entre mi vieja vida y esta nueva, aterradora e improvisada. En casa de Diego, sentado en la tranquila seguridad de su sala de estar, hice la llamada. Mi mano temblaba de nuevo, peor que cuando revisé el teléfono. Diego estaba sentado frente a mí, su presencia un ancla silenciosa y sólida. «Mamá», dije, mi voz todavía demasiado tensa, demasiado aguda. Hablamos sobre los planes de Navidad por unos minutos. La inminente festividad hacía la mentira aún más cruel. Dejé que se sintiera cómoda, luego di el salto. «Mamá, ha pasado algo terrible. Camila y yo vamos a divorciarnos». El cambio en su voz fue instantáneo, de la calidez casual a la incredulidad pura y en pánico, un sonido de angustia que no había escuchado desde que mi padre se fue hace años. ¿Qué? No, ¿de qué estás hablando? Ustedes dos están bien. Acabas de pedirle un bolso. ¿Qué pasó? Tenía que ser gentil, pero tenía que ser firme con la verdad. No podía protegerla del dolor,
pero podía protegerla de la inevitable manipulación de Camila. Ella me estaba engañando, mamá. Con Mateo. Mi amigo Mateo. Encontré pruebas. Pruebas duras e innegables. Ha estado sucediendo por un tiempo. La línea se quedó en silencio. Un silencio ensordecedor y prolongado que se sintió más pesado que el de mi cocina. Podía escuchar su respiración. Una ingesta de aire superficial y desigual. No, susurró finalmente. Ni Camila, ni Mateo. Estás equivocado. Él no lo haría. Es un refugiado. Es como un hijo para mí. Camila te adora. Ella me dijo todo. Dijo que estabas ocupado, distante, pero ella nunca... Ella los defendía. La defensa era reflexiva, un intento desesperado por proteger la versión idealizada de su familia. Era el dolor hablando, la negativa a aceptar que el hijo que ella atesoraba había sido traicionado por las dos personas que había acogido en su corazón. Sé que esto es difícil, mamá, dije, manteniendo mi voz firme, dejando que la fuerza silenciosa de Diego fluyera hacia mí. Sé que esto es difícil, mamá, dije, manteniendo mi voz firme, dejando que la fuerza silenciosa de Diego fluyera hacia mí. Pero es verdad, tengo la evidencia, vi los mensajes, él se aprovechó de mí, ella me mintió, tuve que dejarla ir. Pasé la siguiente hora paciente y gentilmente, guiándola a través de los hechos, omitiendo los detalles vulgares, pero confirmando la traición central. Ella lloró, se enfureció contra Mateo. El cambio en su ira, lejos de Camila y hacia Mateo, fue una pequeña y perversa victoria. Significaba que me creía. Finalmente aceptó que mi bondad había sido explotada y que Mateo era el oportunista cínico. Para cuando colgué, mi madre estaba devastada. Pero estaba de mi lado, estaba dolida por mí y ese era el apoyo que desesperadamente necesitaba. Terminó la llamada con una simple y poderosa orden. Vienes aquí, voy a cocinar tu cena favorita. Necesitas a tu madre ahora. El viaje no había terminado, solo estaba comenzando. La finalidad de la decisión, el divorcio, ahora era concreto. Camila se había ido. Mateo había sido expuesto. Mi madre sabía la verdad. Miré a Diego. El agotamiento finalmente me golpeó, barriendo la adrenalina y la rabia. Gracias, dije, simplemente. ¿Él solo asintió? Ahora planeamos. Abogado primero. Luego limpiamos la casa. Sabía que mi vida estaría marcada para siempre. Nunca volvería a confiar en nadie de la misma manera. Ni en mi pareja, ni en mis amigos, ni en mi propio juicio. 8 años reducidos a un registro de chat borrado y una broma sucia. Pero mientras salía de la casa de Diego, dirigiéndome hacia mi madre, me di cuenta que el hombre que era demasiado confiado había muerto. El hombre que quedaba era más frío, más sabio, y estaba listo para luchar por la dignidad de su propio futuro. La historia de Camila y Mateo se había terminado. Mi historia recién estaba comenzando.